Pues vamos con la última parte. ¿Lo compartes tú ahí? ¿La Vale, presentación? ¿Sí? ¿Quieres el cacharrillo para pasarla? vale. Buenos días. Vale, vamos a seguir con la evaluación. Esta presentación hemos empezado a trabajar con la empresa hace el 4 de marzo tuvimos la primera reunión, entonces estamos empezando. Entonces, y es un tema que está, como todo lo que está un poco abierto. Entonces vamos a ir contando, algunas de las cosas las que voy a ir contando son medio sorpresa, porque las he pensado yo durante estos días y las podemos debatir si se pueden hacer o no y cómo deberíamos hacerlo. Vale, como todos pues sabemos, el proyecto tenía dos patas fundamentales. Una era el material docente y en eso podemos estar muy contentos. Ya he visto esta mañana y pues que se ha hecho una labor profunda. Entonces ahora lo que no tenemos que hacer es, en fin, solo podemos estropearlo casi. Entonces vamos a ver si podemos seguir al mismo nivel, ¿no? Entonces, yo antes puse certificación, pero vamos a quedarnos con evaluación. Vamos en principio a ver si podemos evaluar y luego ya pasaremos a ver si podemos certificar, aunque el objetivo es certificar. Las características de la certificación, pues como ya hemos visto, pues es que sea accesible y para eso la decisión que se tomó es lo de IndieOpen y el laboratorio virtual. Ayer hablaba y bueno, yo me gusta el directo, entonces hay cosas, lo de plan B y C que os decía es que también podríamos hacer con las mismas preguntas para que lo hicieran en su casa. Es decir, para que la gente se evaluara en su casa, sin el laboratorio virtual y sin todas estas historias. Incluso en un plan C se podría dejar todo abierto para que cada usuario pues lo haga, se registre y lo haga en su ordenador. Las preguntas que vamos a pedir, en principio, no se ciñen a tener un laboratorio virtual. Queremos que se estén en varios formatos, pero alguien podría abrir un navegador y utilizarlas, y responderlas, en principio. Pero serían un plan B o C. Vamos a irnos al plan A. Entonces tenemos laboratorios virtuales y tenemos IndieOpen. Tenemos estándares abiertos y queremos evaluar habilidades y conocimientos. Pues queremos que haya una protección de datos y la privacidad, queremos que sea multilingüe, como estaba explicando, como hemos visto esta mañana. Queremos que se pueda incorporar casi directamente cualquier nueva entidad. Queremos un entorno centralizado para todas las instituciones y queremos que sea rápidamente adaptable y que tenga una actualización continua. ¿Vale? Entonces, en todo lo que ha contado, por ejemplo, Andrés antes, en principio, las preguntas, que es lo que vamos a contar nosotros ahora, pues sería solo subir más preguntas y todo seguiría funcionando igual. Y queremos, una de las cosas que decían en el EDSC, es que esté alineado con DISCON, pero debe ser independiente del material formativo. Aquí lo que vamos a contar es, y lo que vamos a contar es que sea independiente, puede haber una parte y al principio a lo mejor podemos utilizar una parte del material, de lo que tenemos, porque tenemos 750 vídeos, las páginas de documentación, entonces una primera aproximación sería decir, vamos a coger preguntas basadas en esto, pero no puede ser todas, ni debe ser un gran porcentaje. Es decir, deben estar basadas en que sean independientes del material que hemos generado. Y luego también podríamos, en un futuro optimista, pues lo que os comentaba, que fuera presencial, pero que tuviera una fácil evolución a la certificación online, mediante el proctoring, aunque no somos muy fanáticos del proctoring, pero podría ser. Esto es todo lo que queremos. Bien, en el pliego lo que salía es, o lo que pedíamos es, vamos a pedir un banco de datos bastante grande, que son 10.800 preguntas, y las preguntas queríamos que tuvieran este porcentaje. ¿Vale? Pues el 20% que sean de opción múltiple, el 15% de verdadero y falso, el 15% de clasificación y el 50% de saber hacer. ¿Vale? Las que creemos, en este punto, creemos, y para
La empresa que ha ganado el pliego, es decir, como habéis visto esta mañana en los procesos de visión, van a ser similares. Entonces, creemos que habrá que darle vueltas, es decir, no nos valdrá un maquinillo, entonces habrá que darle vueltas a ver qué queremos y cómo queremos hacerlo. Porque creemos, aunque el material esté muy bien, que luego se certifique o no va a depender de si las preguntas realmente atienden a valorar esos conocimientos. Y si alguien que pase las preguntas, pues puede decir, pues mira, lo que ha hecho solo es que sabía 4 cosas y lo ha hecho, o que tengan que saber hacer algo. Lo comentaba al principio, como hemos hecho una de las partes buenas es que tenemos mucho trabajo hecho, entonces tenemos muchos topics, muchos identificadores, tenemos el peso de cada competencia. Y todo lo que vamos a querer es ese estudio previo taxonómico, pues intentar trasladarlo a las preguntas. No decir, pues de la competencia, no sé, la 7 vamos a hacer las mismas preguntas que de la 25, de la 25, perdón, de la 15, que es más importante. ¿Vale? Vamos a pasar a escribir un poco algunas de las preguntas que se nos han ocurrido a nosotros. Algunas se podrán hacer, otras no, ya veremos. Y lo que queremos. ¿Vale? En opciones de pregunta múltiple, pues podemos tener preguntas como esta. Aquí hablaban esta mañana de una variable, hablaba David de una variable, pues ¿a qué tipo de datos corresponde un dato que solo tiene 2 valores posibles? Entonces, pues eso, y hay que contestar pues una fecha y hora, un texto, un booleano o un numérico. Se contesta y ya está. ¿Vale? Estas podrían ser un tipo de pregunta de elección múltiple, pero otro tipo podría ser este. En el siguiente vídeo va a haber unas posibles redes Wi-Fi a las que se puede conectar desde su dispositivo. ¿Cuál cree que no sería una red segura para conectarse? Entonces se puede subir, esto va un paso más allá. Se puede subir un vídeo corto de 10 segundos, 15 segundos, el usuario lo tiene que ver y tiene que determinar cuál de esas redes pueden ser seguras o no, simplemente por pues, que vea que está en abierto o no en abierto y que lo identifique. O también podemos crear un vídeo en el que se vean alguien que recibe correos, varios correos, y de esos correos se clique en el asunto, se vea lo que hay y se vea pues en alguno que dice, pues soy el banco y necesito que me pases tus datos urgentemente por aquí. Y que el usuario tenga que determinar qué tipo cuál de esos 4 correos es de tipo phishing o no. ¿Vale? Estas preguntas serían un paso más allá. ¿Vale? Todos entendemos que una pregunta de verdadero y falso de opción múltiple puede ser muy sencilla, pero también puede tratar temas más complejos. Luego, inicialmente planteamos preguntas de verdadero y falso. Aquí, pues, lo típico, pusimos que iban a ser en torno a 3 o 4, creo que eran 4 afirmaciones y habrá que decir si sí o si no. Estas creo que son más fáciles y más fáciles de hacer y que llevarían menos tiempo porque en principio serían relativas al texto o a un topic. Luego tenemos preguntas de clasificación, que hablamos sobre un 15%, y serían pues clasificar en algunos términos en unos grupos, ¿vale? Por ejemplo, aquí es asignar a riesgos en la cesión de datos, riesgos vinculados a virus o riesgos de navegación en redes abiertas. Entonces, el candidato tendría que ir modificando y poniendo cada uno de esos términos. Y luego, las que son de saber hacer, aunque no sé hasta qué punto no se podrían identificar las del vídeo que hemos visto antes como las de saber hacer, a mí me gustaría más que estuvieran diferenciadas. Son de conocimientos prácticos. En esto el EDSC lo que ha dicho es que cualquier certificación que se produzca a nivel europeo debería tener al menos la mitad de estas preguntas de saber hacer. Que no sean simplemente contestar sí o no o saber algo, sino que sepa que se evalúen conocimientos. Aquí pueden ir preguntas pues, como esta, que es que se abra una imagen situada en una carpeta, en el árbol de directorios que decía Carlos, y que indica a continuación qué texto aparece escrito en la capa de nombre capa texto. Entonces tendría que ser capaz de abrirlo, luego en esa máquina virtual tendríamos que tener varios programas para poder abrirlo, porque puede ser que utilice uno u otro.
y que abra el usuario esa capa y ponga la respuesta. Aquí ahora, cuando lo decíais, lo bueno que tiene todas estas jornadas es, al haber tanta gente lista junta, pues se ocurren cosas. Es que no habíamos pensado lo de lo que ha dicho José Luis, de que esos archivos tienen que tener un nombre para que se entiendan, para que sea multilingüe. Entonces tendríamos que hacer si podemos, todo lo que no lleve mucho trabajo se puede adelantar mejor, algunos textos o nombres de archivos intentar que sean neutros, aunque no sé si con el euskera habrá algún tipo de palabra que se pueda parecer, ¿vale? O otra opción podría ser utilizar otro nombre. Aquí han aparecido 8 respuestas. Esto lo hablamos el otro día con Sandra. Inicialmente habíamos pensado que aparecieran 4 y también en algunas sigo pensando que también lo podemos debatir si deben ser preguntas abiertas. El problema de las preguntas abiertas es que si es un código, pues un usuario, puedes equivocarte luego al teclear una letra. Y es una lástima que alguien que sabe hacer la pregunta, por teclear mal una letra de un código, pues no la acierte. Entonces, a lo mejor pensamos que lo mejor es poner, para las preguntas que sean tipo código, poner 8 respuestas posibles y que elija. Si elige al azar, pues la probabilidad de que apruebe es bastante pequeña. Entonces, que sea así. Podríamos tener otras. Este vídeo no carga. Que sean como esta. ¿Qué dimensión horizontal tiene la imagen situada en tal? Pues es abrir una imagen y ver las propiedades de esa imagen y ver cuál es la imagen horizontal que tiene. Y entonces otras pueden ser como esta. Pues es que abra un fichero de tipo Word o Writer, el que le toque, o el que el alumno determine, y elimine la primera imagen que aparece en el texto. A ver si va. Ahora no van las imágenes, ¿no? Y esto siempre tiene. A ver. Bueno, no se ve ahora el vídeo, da igual, os lo podéis imaginar. Que abra un documento, elimine una imagen y al eliminar la imagen vea el número de páginas que tenga. En este, por ejemplo, si son número de páginas, pues a lo mejor se podría dejar como en abierto, porque tampoco es no va a haber tampoco 17 números posibles. Si le pones va a haber muchos que son imposibles, porque va a decir el alumno, si el documento tiene 11 páginas, sé que no se va a quedar en 15 o entonces algo así. ¿Vale? Otra vez que cuente el número de caracteres y así se nos pueden ir ocurriendo preguntas y así hasta 5.400. ¿Vale? Luego puede haber muchísimas preguntas. Es decir, estos son solo algunas de las que, por ejemplo, abra la carpeta situada en ficheros, que puede ser un ficheros. Yo creo que aquí me creo un fichero con 200 archivos y que sepa en qué fichero está la palabra capacitar. Entonces ya no se trata de decir sé hacer algo, sino, es decir, tengo que ponerme, clicar, buscar. Y lo que hablamos al principio, cuando hablamos de la evaluación, y por lo que se hicieron las máquinas virtuales, y por lo que creemos, y luego nos han dado la razón de que las preguntas a veces son importantes, porque aquí no se trata de una receta. Si el alumno al final, o el candidato, sabe hacerlo de otra manera, pues genial. Es decir, si él es capaz, pongamos el caso de abrir los 100 archivos, uno tras otro, buscar capacitar y ponerlo, pues genial. O si tiene otra manera de hacerlo, pero no identificamos, no forzamos y no debemos forzar en estas preguntas a una sola manera. Es decir, puede haber varios caminos para hacerlo. No solo varios caminos, sino varias herramientas, porque además en los contenidos, muchos contenidos se está hablando de, por ejemplo, en Word se hace así, en LibreOffice se hace de esta otra forma, o sea que, en fin, cada uno, la idea sería que utilizara la herramienta que prefiera a la hora de resolverlo. Entonces, para un archivo, pues tendría que estar, por ejemplo, gracias Carlos, en formato Word, pero a lo mejor tiene que estar en formato también LibreOffice, para que él lo pueda abrir. ¿Vale? Deberíamos pensarlo, pero yo creo que con un par de ellos tendríamos bastante. Algo será libre. A ver, en el caso de la imagen, por ejemplo, habíamos puesto formato PSD
porque el PSD, aunque originalmente es de Photoshop, pero GIMP es capaz de abrirlo y de interpretarlo bien. Entonces habría que buscar formatos de archivo que sean estándares de facto, que lo abran todas las herramientas y ya está. El docx, si no es puñetero, si no tiene un formato así muy complicado, el LibreOffice se lo come perfectamente. Habría que verificar que en el caso de esas preguntas, la que has puesto antes, ¿no? El número de página no varía por las puñetitas de los interlineados y ese tipo de cosas. Habría que verificar que al menos en las alternativas Suite Microsoft, que es la más extendida, y la libre, en este caso LibreOffice, pues que en los dos tienes el mismo resultado, ¿no? Esa es una labor que sí que habría que verificar. Y como decía Sergio, pues son 10.800 preguntas, ¿vale? 1.800 preguntas hemos estimado por nivel. Y luego, no lo hemos tenido, pero esto es un número para hablar, deberíamos tener, tenemos los interactivos, pero los interactivos en principio no son de saber hacer. No lo pensamos en su día, de interactivos de saber hacer. Entonces hay interactivos que son tipo test, son verdadero y falso, y que son de clasificación. Pero deberíamos tener, lo que no sé es cuánto, que deberíamos pensarlo, yo he puesto ahí unos números, pero lo podemos hablar, una serie de preguntas para que cada alumno pueda ver cuál es su nivel y pueda ver a qué tipo de preguntas va a enfrentarse. Entonces estas preguntas no necesitarían máquina virtual, sino que serían la imagen que hemos puesto antes. Entonces tú estás en tu casa y dices, pues voy a ver qué preguntas son estas para nivel 1. Hago mi tipo de examen y lo hago y digo, pues tengo tantas bien. Y lo puedo ver sin ninguna máquina virtual y sin nada. Y deben estar en abierto. Es así. El porcentaje, pues he puesto este número por poner un número, porque salía a 60 preguntas por nivel, pero lo deberíamos hablar. Y yo creo que debería estar en la página web del proyecto para que se vea qué tipo de preguntas podemos hacer. En esas deberíamos ponerle especial cariño todavía más, porque son las que la gente va a ver. Entonces, las debemos pensar, ¿vale? Y cuanto antes estén, estaría muy bien que lo tuviéramos. Aunque lo podemos dejar para el final, porque en todos estos procesos se va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, a lo mejor en el quinto mes nos damos cuenta de que hay un tipo de preguntas que son muy buenas para evaluar unos contenidos. Ya hemos hablado nosotros en las hojas que han puesto esta mañana, que puso José Antonio, que puso luego Carlos, que puso Paco, teníamos unos descriptores. Y en esos descriptores teníamos unos topics que siguen más o menos esos niveles, hasta 4 niveles. Entonces, lo que ya hemos planteado, hemos pensado que las preguntas deberían ser o estar ligadas al menos a uno de los topics. Podrían estar en más, ahora pensándolo, pero no pasaría nada. Hay que pensarlo. Y entonces tendríamos cada pregunta, pues tendría de qué área es, de qué competencia y de qué subtopic, el nivel más bajo que tiene esa pregunta. Luego además tendríamos que tener de qué tipo es y luego el número dentro de ese nivel. ¿Para qué? Pues para si luego lo queremos hacer por competencias, pues podemos ir sacando tantas preguntas de tipo test, tantas preguntas de verdadero o falso, de este área, de esta competencia, de este topic, etcétera, para luego ir pudiéndolo hacer. ¿Vale? En esto ya veremos luego cómo va sobre la marcha, pero la idea más o menos sería esa. Los exámenes de certificación, o lo que hemos propuesto para el primer piloto, sería el segundo semestre del 2024. La idea por ahora, a no ser que yo lo apuntara mal, es generados por nivel. Tendremos un examen de nivel. Cada entidad, como decíamos, decidirá la convocatoria y cada entidad se encarga de controlar el proceso. Es decir, pues de eso, de verificar que se cumple todo y hay alguien que esté allí controlando. Pero surgen más dudas y que tenemos que resolver. Es para la evaluación. La duración del examen se planteó, pero se dijeron varios números, a lo mejor fue el que yo apunté, 1 hora, y hay que pensarlo. Hay que pensar, 1 hora es poco, es mucho. Habría que pensarlo, es decir, habría que dar una vuelta. A lo mejor también depende de qué nivel, puede ser más tiempo o menos. Se podría también, no es lo mismo alguien que no tenga ningún tipo de competencia. En principio, para el piloto, con 1 hora, nuestros estudiantes están acostumbrados a hacer exámenes de más tiempo, claro. Pero alguien que lleve muchos años sin hacer un examen, a lo mejor ponerle un examen de 1 hora y media, pues le va a superar.
El número de preguntas igual, tenemos que pensarlo, porque no sé, dijimos 30, pero es un número, entonces será algo que será evolutivo. Entonces tenemos que ir pensándolo. Lo de apto por nivel o por competencia también tendríamos que hablarlo, porque en las pasadas jornadas estaba José Antonio de Castilla y León, estaba desde el Plan Nacional de Competencias Digitales y decían, no está claro si hay que decir que es apto por competencia o por nivel. En otros sistemas lo que hacen es hacerlo por áreas y entonces te dicen si eres apto por un área o no. Lo debemos hablar. Y también debemos hablar, como somos universidad y somos profesores y pensamos, pues que no nos va a valer, si son 30 preguntas, por ejemplo, pues que no nos vale con que tengan las 15 de test bien. Porque habrá que tener un número de saber hacer. Porque si sabes hacer 15 de tipo test y no sabes hacer ninguna de las otras, pues a lo mejor no deberías aprobar. Todo esto está en el aire. Todo esto está en el aire y hemos mirado y tampoco lo debemos debatir y pensar en cómo va a ser, es decir, cómo vamos a hacerlo. A lo mejor el piloto nos servirá para eso, para empezar, evaluar, y en diferentes universidades lo que vamos a hacer es pues hacer un diseño de experimentos y decir, pues aquí lo hemos hecho tanto tiempo y ha pasado esto, aquí lo hemos hecho de tanto tiempo y ha pasado esto. Porque en ese piloto en principio no sería certificar, sería solo para ver cómo va a funcionar. Entonces todo esto es lo que tenemos en el aire. Y poco más, quedan muchas preguntas que iremos resolviendo en las reuniones semanales, que no terminarán ahora cuando termine en marzo, y todas esas preguntas serán sobre esto ahora, sobre la evaluación y sobre cómo vamos a hacer todo ese dibujo que nos hace Andrés y que nos deja bastante alucinados. Así que nada, muchas gracias y cualquier duda o pregunta. Bueno, Fran, ahí es verdad que es difícil acertar sobre todo con la duración del examen y el número de preguntas. En el caso de Castilla y León que has comentado, nosotros que hemos diseñado junto con el equipo de José Antonio el modelo y la plataforma, ahí es 2 preguntas de conocimiento y una de habilidad por cada competencia. Y todas las competencias valen igual. Y el examen tiene una duración máxima de 2 horas. Es cierto que siempre, bueno, en este caso apruebas o no, te sacas la certificación o no. Hay otro modelo más flexible que en temas de competencias digitales yo creo que no se está implantando todavía, yo no conozco ningún modelo así, pero por ejemplo hay un examen de certificación de idiomas que es el de Oxford, si no me equivoco, que tú haces una prueba de certificación y te dice el nivel para cada área. Es decir, pues tienes en este área un nivel avanzado o por competencia, en este un nivel medio y te va dando tu nivel para cada una de las competencias que te han evaluado. Y tú con eso pues ya vas a donde sea. Si es una prueba o para, por ejemplo, optar a una plaza de pública, una plaza de empleado público, pues ahí te pedirán un mínimo. Entonces tú dices, oye, no cumples porque no tienes el mínimo. O si es para una entrevista de trabajo, pues la persona que te hace la entrevista evaluará y dirá, pues me sirve o no me sirve. Entonces esa opción, bueno, es una opción más que es verdad que nunca se trata porque al final siempre tendemos a evaluar y aprobar o suspender. Es lo que tenemos, aprueba o no aprueba. Quería comentar también, bueno, por el tema de la autoevaluación que decías al principio, que eran 360 preguntas. No sé, bueno, imagino que tendréis todavía que madurarlo, pero podría ser una buena opción para que esa persona que va, antes de pagar la tasa, sepa si tiene el nivel o no suficiente para enfrentarse a esa prueba. También lo que comentabas que es que se familiarice con el modelo, con las preguntas y con todo el sistema que conlleva la prueba. Pero bueno, por saber un poco si tiene o no suficientes competencias como para superarla. Yo creo que eso puede ser interesante. Entonces, bueno, no sé si esa prueba se podría hacer. Yo selecciono un examen que hay tal día para nivel intermedio y me facilita una prueba de autoevaluación de nivel intermedio para ver si la supero o no la supero.
o no, o una autoevaluación que te dice qué nivel tienes. Puede ser otra opción, claro. En fin. Sí. Bueno, sí. Gracias, Sergio. Sí, las dos cosas pueden ser posibles. Una puede ser posible que él le vaya preguntando, por ejemplo, preguntas y vaya cada vez subiendo el nivel o no, y le diga, pues al final, pues tú tienes un C1. Es decir, tienes con esas preguntas tipo test que están en la página web. Y entonces, sí, la idea es las dos cosas. La idea es que ellos vean cuál es el sistema y que ellos tengan como un test autodiagnóstico para que ellos digan, pues mira, yo más o menos podría ir, o lo que tengo un B1 parece que lo tengo fácil. El problema de todo esto es que, ya, como los alumnos, ¿no? Que lo que ven, cuando una vez que han visto las preguntas, piensan y las resuelven 3 veces, dicen, si yo tendría que aprobar un C2. Y es porque ya han visto las preguntas. Pero en un mundo, al final, al menos le diríamos, oye, si te has hecho esto y no has llegado a un B1, es decir, primero empieza por ahí. Y les serviría, sí. Gracias.